Muy buenos días a todos ustedes, muy agradecidos de su interés y de su presencia esta mañana en este seminario y presentación de los 2 volúmenes del libro México 2018, La responsabilidad del pueblo. Mucho nos honra y destaca de manera especial la presencia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero, gracias por acompañar este evento. Si ustedes me lo permiten, yo quisiera hacer 2 líneas simplemente de alusión en la parte que me toca. La primera, obligada de compromiso y desde luego responsabilidad, que es el agradecimiento a todos los que han intervenido en estas 2 obras y desde luego un segundo punto de posicionamiento de lo que es el espíritu y intención de esta obra. En el primer caso, en primer lugar, yo quiero agradecer de manera, a nombre de los coordinadores, de manera personal, a los 40 compañeros que participaron de 30 instituciones en todo el análisis amplio que bajo los 4 espectros en los que se estructura el libro, de la parte de la economía, de la parte de la política, la parte social y el nuevo entorno global, se diseñó el trabajo de los diferentes especialistas de estas 4 áreas de conocimiento. Como ya se dijo, no es posible, desde luego, una complejidad como la nacional o la global, abarcarla únicamente en estos 4 grandes temas, pero creemos que desde luego eran los más relevantes para poder lograr un producto interdisciplinario e interinstitucional que nos diera una explicación un poco más avanzada de este gran tema del desarrollo y de la convivencia de lo global, que a muchos nos preocupa a nivel nacional, pero que también se ha convertido en una preocupación y un medio del entorno global. Hoy creemos que de manera disciplinaria o en los marcos de las propias y únicamente dentro de las instituciones, no es posible hablar de los temas globales. Los temas se han vuelto más complejos, la tecnología, la interacción, la cercanía, todo lo que es nuevo del siglo XXI hoy los hace muy complejos y no podemos, y creo que no debemos los académicos, atender bajo una sola disciplina el análisis de cualquiera de los temas que hoy nos convocan y nos preocupan. Por ello, pues agradezco y dejo patente nuestro agradecimiento a estos 40 colegas de estas 30 instituciones que de manera amable y comprometida participaron en estos 4 capítulos y en estos 2 volúmenes de 1000 hojas que desde luego pues, se antoja un esfuerzo importante, pero apenas como una primera suficiencia a los temas que nos preocupan hoy en el país. Desde luego, cada uno de nuestros colegas y especialistas que participaron son responsables de cada uno de sus textos. La visión global de las 40 participaciones, desde luego, ahí es donde incluso dentro de nosotros inicia el primer debate y corresponderá también a cada uno de nosotros sumarnos o incluso diverger de los otros temas que aparecen dentro del libro. Y esa es parte de la riqueza de los volúmenes, que no corresponde a una sola escuela de pensamiento o a un solo grupo académico de poder. Es una oferta que se abre a todas aquellas inquietudes que piensan que esto no va bien y que desde luego hay mejores formas de poder generar desarrollo. Entonces, en esa medida, mi agradecimiento inicial. Desde luego, no puedo dejar el agradecimiento también a las instituciones que apoyaron toda esta convocatoria, que son una de las más importantes del país. Desde luego, en primer lugar, el ingeniero Raúl Gutiérrez Versa, presidente del Instituto de Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico, que bajo este impulso y bajo esta inquietud y preocupación, en 2012 apareció esta primera línea discursiva de análisis académico sobre la realidad del país, que se llamó México 2012, y también era la responsabilidad del porvenir, que la verdad es que me ha encantado lo que la presidenta Giorgioli
cómo analiza las dos palabras que en verdad fueron buscadas para que desde el mismo título generen la provocación y la corresponsabilidad de aquellos que puedan compartir nuestro trabajo. Efectivamente, creemos que la responsabilidad es de todos y que el porvenir hoy está secuestrado por la clase política. Entonces, salió este primer tema de México 2012, la responsabilidad del porvenir, después se repitió en 2016 y hoy digamos que es una tercera desdoblamiento de esta inquietud de la investigación, en la que lamentablemente sentimos en términos generales que no estamos mejor que en 2012 y que al contrario, muchas de las líneas que nos preocupaban en ese entonces se han recrudecido y algunas se han agravado. También de manera particular agradezco todo el apoyo también del coordinador del libro, el doctor Pedro Salazar, que a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas y nuestra querida universidad ha apoyado todo este tipo de inquietudes y de propuestas en las que en este caso nos han llevado a buscar el trabajo del derecho o del Estado de Derecho con las disciplinas económicas, con las disciplinas sociales y con las que manejan los temas internacionales, en un entendimiento y una convicción del doctor Salazar de que definitivamente hoy no podemos nada más hacer el análisis jurídico si no tomamos en cuenta las otras realidades que hoy convergen de manera directa. De la presidenta Giorgioli también agradecemos muchísimo este apoyo. Ella la verdad se ha sumado de manera muy personal. El año pasado, por ejemplo, tuvimos 3 sesiones muy importantes para dar el seguimiento a todo este trabajo que nos abrió la llegada del presidente Trump en términos del Telecán, y junto con ella y con el Colegio de México, Jurídicas, el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el IC, hicimos todo un análisis que no nada más fue la parte económica, como a muchos nos importa, sino de manera especial la parte jurídica, la parte dura, pero también, y no menor, la parte internacional. En este juego de palabras, en este juego de espejos en que nos trae comprometido este emplazamiento de Estados Unidos del presidente Trump, donde lo único que no está en la agenda del Telecán hoy es el problema del Telecán, ni el problema de la región de América del Norte. Entonces, en estas 3 reuniones también trabajamos y tuvimos todo el apoyo de la presidencia del Colegio de México, de mis colegas coordinadores, ya lo dije, el doctor Salazar, y agradezco también el gran apoyo, el trabajo conjunto con Pepe Romero, gran colega y muy comprometido, muy entusiasmado por estos temas nuevos que nos enfrenta el entorno global. Decían los chinos que ojalá te toquen tiempos interesantes de vivir, pero Morris decía también que estos son uno de los tiempos más difíciles que está tocando la sociedad global. Así que bueno, por un lado la tarea es enorme, por otro lado no deja de ser para la academia fascinante. Estos 2 tomos, como ya lo señalamos, se estructuran a través de 4 ejes en la cual se participaron los 40 colegas, y una de las razones principales es el rescate de las ideas en un entorno político que, como nos consta en los últimos días, lo que tiene es una gran alejamiento de las ideas. Tenemos una gran lucha por el poder, seca, fuerte, tremenda, y parece que otra vez las ideas no están en el primer orden del día político. Por eso, y por más razón, es que esta propuesta, esta oferta, también como señaló el ingeniero Raúl Gutiérrez, no es la palabra definitiva de los problemas que enfrentamos, pero sí es un punto de partida que genera una contradicción o una nueva visión desde la otra orilla de lo que puede ser el desarrollo y el futuro del país. En una palabra que es obsesiva en los 4 temas que toca, o sea, la economía y su compromiso con el desarrollo y no nada más con la estabilidad, la política y su compromiso con el desarrollo y no nada más en la creación de instituciones, y desde luego la sociedad y la parte internacional en un compromiso también conjunto con el tema del desarrollo. La segunda punto en materia de funcionamiento me atrevería a compartir con ustedes que en México el siglo XXI no ha iniciado. Sus atrasos, sus vicios,
pero sobre todo sus mitos no renovados, lo mantienen anclado en un tiempo de no progreso en perjuicio de su desarrollo, de su calidad de vida en la que habita y de su futuro. En la siempre difícil evaluación de un diagnóstico objetivo, la visión del optimista o lo pesimista desaparece de la seriedad de lo que se vive, pero sobre todo de lo que se adivina que viene a través de las señales cotidianas del quebranto, las cuales no dejan espacio para permanecer más tiempo en el debate eufemístico de qué tan mal o qué tan bien va el país, dando solo lugar a la toma de conciencia que puede evitar una crisis mayor, cualesquiera que sea su naturaleza, ya sea política, económica o social, o todas ellas juntas, ya que la omisión ha dado lugar a la acumulación de un desgaste que amenaza desbordarse por todos sus lados. La crisis, que ya se adelantó en términos de vida, de seguridad, de economía o la protección social de millones de mexicanos, además de ser una prueba clara de la difícil situación por la que atraviesa el país, sirve también de fundamento ético para condenar tanto el argumento del diferimiento como la falta de compromiso de las voces que a través de un falso optimismo sobre la situación que guarda nuestro país retrasan o evitan la toma de definiciones que apunten a la solución de fondo del problema, ya sea para evitar más derramamiento de sangre, pérdida de vidas, falta de crecimiento económico o aumento de la desigualdad. El momento nacional creemos que nos reta a todos. Emplaza a la sociedad en su conjunto, porque en el camino no solo se ha quedado atrás el crecimiento y la mejora económica que no pudo ser. De manera relevante, también se perdió la esencia de quiénes somos y a dónde vamos, en un olvido costoso de los valores civilizatorios y sostenibles del país. Se perdió también la identidad nacional, algo muy valioso que era para los mexicanos, aquella que además de darnos pertenencia, pudiera presentarse con orgullo a la sociedad global del siglo XXI. Se extravió incluso ese futuro que en el pasado nos convocó a todos hacia un proyecto de nación. Recuperar esa identidad perdida, ese rumbo extraviado, ese orgullo del país, deberá ser entonces un punto de partida de todo debate sobre la realidad nacional. Si no sabemos hoy quiénes somos, y yo creo que muchos de los que estamos aquí no lo sabemos, ni a dónde vamos, que es una respuesta que tampoco tenemos, difícilmente sabremos a dónde se puede dirigir este país. Tan importante como la identidad nacional es su visión de proyecto de futuro, el cual inspire el esfuerzo colectivo en aras de un progreso generalizado, de un progreso que trascienda las voces modernas de su negación y lo ubique en toda mejora o innovación favorable a la vida nacional dentro de un proceso de cambio material y moral que ofrezca un mejor futuro para todos. De manera particular, desde luego, el debate no podrá olvidar las estrategias de un desarrollo económico y comercial que no solo se cuestiona en México, sino que forma parte de una gran reflexión y preocupación de la sociedad global en su conjunto. Resulta evidente que con lo logrado en materia económica los últimos 30 años no alcanza y que la época de crecimiento del 2% promedio del producto con el que ha crecido toda una generación no ha sido suficiente para resolver las demandas de más de las 2/3 partes de la sociedad mexicana. En este sentido, no solo en este sentido, 2018 se presenta como una oportunidad para que nos preguntemos, como ya lo han hecho mis colegas antecesores, ¿por qué hemos podido romper el cerco del 2% promedio? ¿Por qué hemos persistido en una estrategia que ya más bien parece un dogma, que no le está brindando al país lo que necesita? ¿Hay alguna otra alternativa en la economía global que en el mismo periodo esté brindando mayor crecimiento a naciones en vías de desarrollo? ¿Cuáles son estas posibilidades de México? ¿Cuáles son los cambios que haremos para enfrentar el 2050? ¿Cuáles serán nuestras fortalezas y amenazas?
¿Cómo podrá México transformar positivamente su realidad económica actual para la primera mitad del siglo? Estos, desde luego, y otros muchos cuestionamientos son parte de una agenda económica no resuelta que deberá formar parte del debate en el 2018 por las diferentes fuerzas y actores políticos que pretenden dirigir el destino nacional. Resulta evidente que los escenarios económicos y comerciales no podrán seguir siendo aplicados de manera inercial. La inercia, en este caso, a este país ya no le ayuda, como se ha demostrado hasta el día de hoy. En el terreno político, la agenda pendiente no es menor. Colocados en niveles internacionales de percepción de corrupción semejantes a Laos, Moldavia, Paraguay y Honduras, ocupando el lugar 123 en 376 países del índice de percepción de corrupción, el debate sobre el cambio político del país en el 2018 no puede ser más retador. Con la institucionalidad electoral más cara del mundo, como dice el doctor Alcocer, $45,000 millones este año, ¿sí? Y los niveles más bajos de aceptación de los diferentes actores políticos, la renovación política rebasa los límites de una asignatura pendiente. Los insuficientes resultados económicos y la crisis de una política cuestionada reclaman la oportunidad de repensarse no solo como parte de una deontología del quehacer político hoy perdida, sino por la propia sobrevivencia de una generación de actores políticos que empiezan a reconocer que en el cambio del estado de las cosas y sobre todo en el resultado de las mismas se encuentra buena parte de la sustentabilidad de su estatus político y la viabilidad del propio Estado. No solo la moral y el quehacer político deberán ser llamados a cuentas y a revisión. La institucionalidad dogmática, onerosa, sin resultados, tendrá un lugar relevante en el debate. Las instituciones del país siguen erosionándose, nos dice Jesús Silva Herzog. Una persistente conspiración corroe su legitimidad. Se les incapacita para cumplir su labor, se les ensucia, se les olvida, se tuercen las normas que las cuidan, se cambian las reglas para desnaturalizarlas, se les abandona como si fueran un estorbo. La simulación institucional, la corrupción de su integración y funcionamiento y su rebasada carga económica forman parte, desde luego, de una agenda pendiente del país. La parte social siempre ha sido el resultado del manejo de la ecuación economía-política. Ante el déficit de estas dos variantes de las asignaturas del país, lo social padece su deterioro. Una educación intenta ser integral y contemporánea del siglo XXI, pero que aún debate su ritmo y su rumbo, vive en una contradicción no resuelta en perjuicio del futuro de millones de mexicanos. Una infraestructura en materia de impartición de servicios de la salud endeudada, deteriorada por falta de inversión, insuficiente para millones de personas, es un tema sensible del malestar social. Políticas sociales que no insertan, salarios mínimos que no alcanzan, inseguridades que escalan, delitos que aumentan, son parte de un amplio agenda social que denuncia de diferentes modos que el tiempo de solución se nos está agotando. Junto a lo anterior, la problemática de México transita de manera paralela con un cambio mundial que no puede soslayarse. Si aceptamos, desde luego, que hoy la vida interna de los países depende de su entorno regional, como lo vemos hoy con el tema Telecán y desde luego con el tema global. En este sentido, el mundo asiste a un cambio de la geopolítica, la inevitabilidad asiática, en la que la hegemonía detentada por Occidente, la Unión Europea y Estados Unidos, presenta un declinamiento progresivo respecto al fortalecimiento de China y de Asia del Este, dando lugar a un recambio del Atlántico al Pacífico, cuyas consecuencias se han venido revelando de manera gradual y persistente desde principios del siglo. El autoencadenamiento de México con la suerte política y económica de Estados Unidos, agravada por la llegada del presidente Trump, resulta evidente que no resiste más y que a partir de esta nueva realidad geopolítica que está transformando al mundo global, México tiene la obligación de revisar y reconstruir no solo su papel en esta nueva geografía del mundo que estará expandiéndose a 2050, sino que también, ante nuevas alternativas del desarrollo económico y político, el país tendrá
que hacer una revisión integral que le permita entrar a esta nueva dinámica de la primera mitad del siglo. Habrá que subrayar también que el siglo XXI no es similar a ningún otro de los que lo han precedido y que de manera vital, del 2000 al 2050, se estarán resolviendo temas inéditos, antes nunca vistos por la sociedad, como el fin de la era industrial, el fin de la era carbónica, la sustitución tecnológica, el reto de la sobrevivencia ambiental, la era de los servicios de alta tecnología, el agotamiento de los recursos naturales, altos niveles de desigualdad económica y desempleo, ingentes flujos de migración, entre otros, los cuales no permitirán la improvisación ni la negligencia, mucho menos la corrupción, ya que su mala lectura y administración redundará, como ya es el caso, en perjuicio del bienestar de los mexicanos. La responsabilidad del porvenir no es tan solo un tema de gobierno y de partidos, es un tema de Estado que compromete a todos por igual con la idea de la construcción de un futuro mejor. El tema pasa por la formulación de una teoría de la responsabilidad pública y privada respecto de una nueva ética sobre el futuro, por la preocupación de que la ausencia del tema del porvenir en la vida nacional no puede omitirse por más tiempo. La idea de responsabilidad, dice Linardi, está más bien inclinada hacia el pasado. Tenemos que dar cuentas por lo que hemos hecho o dejado de hacer. Sin embargo, agrega, hay que ir más allá de un concepto de responsabilidad limitada a las obligaciones respecto del pasado, abriéndola a una orientación hacia el futuro, concluyendo que, en cualquier caso, la política no podrá estar a la altura de las responsabilidades que le competen si no consigue introducir reflexivamente el futuro en sus decisiones. Tiene por delante una tarea para la que nadie le puede sustituir mejor el saber político del que dispone para enfrentarse prospectivamente a los desafíos del futuro en lugar de limitarse a la gestión improvisada o mal hecha de la crisis del presente. El siglo XXI no será fácil para nadie. Grandes y profundas transformaciones se sucederán en el plano geopolítico, económico y social de las próximas décadas. Nos encontramos en la conformación de una nueva geografía de la convivencia y del desarrollo global, donde los viejos paradigmas empiezan a caerse. Asistimos al parto de una nueva época que tiene como principal característica la refundación de lo conocido, de la revisión de la mayoría de los temas económicos, políticos y sociales que nos rodean. A mitad del siglo XXI, más de 10.000 millones de personas estarán luchando por un lugar y un sustento en el marco de una sociedad global que no podrá renunciar a sí misma. A cerca de 30 años de que esto suceda, o sea, mañana, México vive el reto de resolver sus insuficiencias, solucionar su presente y rescatar una vez por todas su porvenir. Lo ha hecho en ocasiones anteriores. El cambio político de este año 2018 se presenta como una oportunidad para que esto suceda. Muchas gracias.